Historia 1. En la tranquila ciudad suburbana de Springwood, una sombra oscura se cierne sobre los residentes, arrojando un velo de miedo e inquietud. Durante años, la leyenda de Freddy Krueger, el infame Nightmare Slayer, ha perseguido los sueños de quienes se atreven a cerrar los ojos por la noche. Todo comenzó hace décadas, cuando Freddy Krueger era conserje en la escuela primaria local. Sin que la gente del pueblo lo supiera, Freddy era un alma retorcida y sádica que se permitía actos de violencia indescriptibles contra los niños inocentes a su cuidado. Cuando los padres de Springwood descubrieron sus atroces actos, tomaron el asunto en sus propias manos y quemaron vivo a Freddy en su guarida en la sala de calderas. Pero la muerte no pudo contener el espíritu malévolo de Freddy. Regresó, no como un hombre, sino como un espectro vengativo, rondando los sueños de los adolescentes del pueblo. Armado con garras afiladas y un retorcido sentido del humor, Freddy atormentaba a sus víctimas mientras dormían, convirtiendo sus pesadillas en pesadillas vivientes. Uno por uno, los adolescentes de Springwood fueron víctimas de la ira de Freddy, y sus sueños se transformaron en macabros patios de juego de horror y desesperación. Nadie estaba a salvo de sus garras, mientras Freddy merodeaba por los rincones más oscuros de sus mentes subconscientes, alimentándose de su miedo y tormento. A medida que aumentaba el número de cadáveres, las autoridades de la ciudad se apresuraron a encontrar una manera de detener el reinado de terror de Freddy. Pero Freddy era astuto y esquivo y se deslizaba entre sus dedos como humo en el viento. Con cada noche que pasaba, el miedo en Springwood crecía, mientras los rumores sobre el regreso de Freddy se extendían como la pólvora por la comunidad. En un intento desesperado por sobrevivir, un grupo de valientes adolescentes se unieron para enfrentarse a Freddy en el mundo de los sueños. Armados con todas las armas improvisadas que pudieron encontrar, se aventuraron en el reino de las pesadillas, decididos a poner fin al reinado de terror de Freddy de una vez por todas. Pero Freddy los estaba esperando, su forma retorcida acechando en las sombras de sus miedos más oscuros. Mientras luchaban contra sus malévolas creaciones, pronto se dieron cuenta de que Freddy era más poderoso de lo que jamás hubieran imaginado. Su control sobre sus mentes era inflexible. Su risa sádica resonaba por los pasillos de su subconsciente. En un enfrentamiento final, los adolescentes se enfrentaron a Freddy en su guarida de pesadilla, un retorcido laberinto de horrores creado a partir de sus miedos más profundos. Con cada corte de sus garras y cada carcajada de su risa, Freddy se burlaba de ellos, disfrutando de su terror. Pero en un momento de coraje inesperado, uno de los adolescentes logró liberarse de las garras de Freddy, asestándole un golpe fatal que lo desterró de regreso a las profundidades del mundo de los sueños. Cuando la forma retorcida de Freddy se disolvió en la nada, los adolescentes salieron victoriosos y su terrible experiencia finalmente llegó a su fin. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando regresaron al mundo de la vigilia, supieron que Freddy nunca desaparecería del todo. Su espíritu malévolo continuaría atormentando los sueños de aquellos que se atrevían a dormir, un recordatorio de la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie de su pacífica ciudad. Y así, la leyenda de Freddy Krueger siguió viva, un escalofriante recordatorio de los horrores que acechan en las profundidades de la mente humana. Historia 2. En el pequeño y pintoresco pueblo de Elm Street existía un oscuro secreto del que los residentes solo susurraban en voz baja. Se decía que hace muchos años, un hombre llamado Frederick Krueger había encontrado un final espantoso a manos de padres vengativos después de haber sido acusado de crímenes atroces contra sus hijos. Pero ni siquiera la muerte pudo contener el mal que acechaba dentro de Freddy Krueger. Desde más allá de la tumba regresó, buscando venganza sobre los descendientes de aquellos que le habían hecho daño. Pero Freddy no solo atormentaba los sueños de los adolescentes de Elm Street. Era una fuerza malévola que se alimentaba de sus miedos y pesadillas, convirtiendo sus sueños más oscuros en retorcidas realidades. Durante generaciones, el pueblo había vivido temiendo la ira de Freddy,
pero no fue hasta que un grupo de adolescentes tropezó con su guarida escondida que se reveló el verdadero horror de Elm Street. Atraídos por una sensación de curiosidad morbosa, se aventuraron en la fábrica abandonada donde Freddy había trabajado, sin darse cuenta del peligro que acechaba tras sus paredes. Mientras exploraban el decrépito edificio, se toparon con una cámara oculta en las profundidades del suelo de la fábrica, un lugar donde aún permanecía el espíritu malévolo de Freddy. El aire se volvió espeso de miedo cuando se dieron cuenta de que no estaban solos, y las paredes parecieron cerrarse a su alrededor, atrapándolos en el dominio de pesadilla de Freddy. Uno a uno, los adolescentes comenzaron a experimentar visiones extrañas y aterradoras, cada una más aterradora que la anterior. Se encontraron perseguidos por criaturas grotescas y de otro mundo que parecían haber surgido de los rincones más oscuros de sus propias mentes, cada uno de sus movimientos vigilados por los ojos invisibles de su torturador. Desesperados por escapar de las garras de Freddy, los adolescentes se unieron. Su única esperanza de supervivencia radicaba en enfrentarse al mal que atormentaba a Elm Street de una vez por todas. Pero Freddy era un adversario astuto, que se les aparecía en sus sueños como una figura siniestra envuelta en sombras, con sus garras afiladas listas para atacar en cualquier momento. A medida que profundizaban en el retorcido reino de Freddy, los adolescentes descubrieron la verdad sobre su oscuro pasado y los terribles crímenes que había cometido. Se dieron cuenta de que la sed de venganza de Freddy no tenía límites y que ellos eran sus próximas víctimas en un ciclo interminable de horror y desesperación. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, descubrieron una manera de luchar contra la malévola influencia de Freddy. Armados con el conocimiento de sus debilidades, lo enfrentaron en un enfrentamiento final, su coraje reforzado por su determinación de liberar a Elm Street de su control de una vez por todas. En una batalla culminante que se desarrolló en los rincones más oscuros de sus pesadillas, los adolescentes se enfrentaron a Freddy, cada uno de sus movimientos guiados por el conocimiento de que el fracaso significaba una muerte segura. Con cada golpe que dieron contra su torturador, sintieron que su poder menguaba, hasta que finalmente lo desterraron de regreso a las profundidades del mundo de los sueños de donde vino. Cuando amaneció sobre Elm Street, los adolescentes salieron victoriosos y su terrible experiencia finalmente llegó a su fin. Pero sabían que Freddy nunca desaparecería del todo y que su espíritu malévolo permanecería en las sombras, esperando la oportunidad de atacar de nuevo. Y así, la leyenda de Freddy Krueger siguió viva, un escalofriante recordatorio de los horrores que acechaban justo debajo de la superficie de su aparentemente idílica ciudad. Historia 3. En la tranquila ciudad de Springwood, una sensación de inquietud flotaba en el aire, especialmente entre los adolescentes que deambulaban por sus calles. Durante años, habían escuchado susurros sobre una figura siniestra conocida como Freddy Krueger, un ser malévolo que acechaba sus sueños con sus garras afiladas y su rostro quemado. Pero descartaron estas historias como meras leyendas urbanas, hasta una fatídica noche en la que las pesadillas se volvieron demasiado reales. Todo comenzó con un grupo de amigos del instituto que decidieron pasar la noche en la vieja casa abandonada de Elm Street, la misma calle donde Freddy Krueger había encontrado su fin años atrás. A pesar de las advertencias de sus padres de que se mantuvieran alejados, el atractivo de la aventura resultó demasiado fuerte y se aventuraron en el decrépito edificio sin darse cuenta del horror que les esperaba. Mientras se disponían a pasar la noche, empezaron a suceder cosas extrañas. Uno por uno, cayeron en un profundo sueño, solo para ser sumergidos en un reino retorcido donde sus peores miedos cobraron vida. Se encontraron perseguidos por una figura sombría con garras relucientes, su rostro quemado retorcido en una sonrisa siniestra mientras jugaba con sus mentes. En sus sueños, se sentían impotentes ante la influencia malévola de Freddy, incapaces de distinguir entre la realidad y el mundo de pesadilla que él había creado. Gritaron pidiendo ayuda, pero sus gritos cayeron en oídos sordos mientras la risa de Freddy resonaba en la oscuridad, un escalofriante recordatorio de su inminente perdición. A medida que avanzaba la noche, los adolescentes se desesperaban cada vez más por escapar de las garras de Freddy. Buscaron una salida al reino de las pesadillas,
pero cada puerta que abrían los llevaba a una oscuridad más profunda, más lejos de la seguridad del mundo despierto. Mientras tanto, en el mundo real, sus padres se preocupaban cada vez más a medida que pasaban las horas sin señales de sus hijos. Buscaron frenéticamente la ciudad, con el corazón cargado de miedo porque temían lo peor. Pero lo que no sabían era que sus hijos estaban atrapados en una batalla por sus vidas contra una fuerza más poderosa que cualquier cosa que jamás hubieran imaginado. En el reino de las pesadillas, Freddy se deleitaba con sus nuevas víctimas y disfrutaba del terror que les infligía con cada momento que pasaba. A medida que se acercaba el amanecer, los adolescentes se dieron cuenta de que su única esperanza de supervivencia era enfrentarse a Freddy de frente. Se unieron y su coraje se vio reforzado por su determinación de librar a Springwood de su maldad de una vez por todas. Con un esfuerzo colectivo, se enfrentaron a Freddy en su retorcido dominio, con las armas desenvainadas y el corazón lleno de determinación. En una batalla culminante que arrasó el reino de las pesadillas, lucharon con todas sus fuerzas, negándose a dar marcha atrás ante las abrumadoras probabilidades. Al final, fue su resiliencia y valentía lo que resultó ser su salvación. Con un golpe final y decisivo, desterraron a Freddy de regreso a las profundidades del mundo de los sueños de donde vino, y su risa se desvaneció en la oscuridad mientras el reino de las pesadillas se disolvía a su alrededor. Cuando los adolescentes salieron de la casa abandonada en Elm Street, supieron que se habían enfrentado a un verdadero horror y habían salido victoriosos. Pero también sabían que Freddy Krueger nunca desaparecería del todo. Su espíritu malévolo acechaba en las sombras, esperando la oportunidad de atacar de nuevo. Y por eso prometieron permanecer siempre alerta, no sea que la pesadilla vuelva a atormentarlos una vez más.